Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es el día 372, unidos en oración. Hagamos un pequeño esfuerzo de tener un poco las actividades propias que en esta mañana tenemos y unámonos en oración, porque el tema y las necesidades de oración son bastante fuertes y necesitamos clamar al Señor por su presencia. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza, dice Jeremías 17:14. Hemos estado hablando estas semanas de este tsunami espiritual, de esta ola gigantesca de bendición que anhelamos que el Señor Todopoderoso lo pueda producir y va a usarnos a nosotros para que se produzca este tsunami, ola de bendición para nuestra vida personal, para nuestra familia, para la iglesia, para la nación ecuatoriana. El tema que vamos a ver ahora es el poder del amor. Permítame plantear una hipótesis que anhelo que en el Espíritu Santo pueda esta hipótesis ser demostrada. Esta hipótesis es que el amor siempre produce el bien del otro. El amor, sabemos todos nosotros, ha sido considerado en la mayoría de veces como la expresión de un sentimiento que tiene el ser humano y se ha manifestado de muchas maneras. El amor entre esposo y esposa, entre enamorados, el amor entre los hijos, los padres, en la naturaleza, cuando hablamos sobre las mascotas, por ejemplo, el amor en el trabajo, el amor en la familia de manera general, el amor con los amigos. Son expresiones de emociones y sentimientos y se han escrito muchos libros al respecto. A la luz de la Biblia, el amor tiene connotaciones diferentes. Veamos algunos principios y sus aplicaciones. De manera directa, vamos a ver dos principios y una aplicación. Y de esta manera demostrar esta hipótesis, que el amor siempre produce el bien del otro. Primer principio, el principio de dar. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunas palabras que deberíamos rescatar de este versículo bien conocido en todo el mundo de la Iglesia Evangélica. Dios, el Ser Supremo, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente, Dios, el Creador, Dios, el Juez, Dios, el Protector, toma la decisión de salvar al universo, de salvar a la humanidad, haciendo algo especial que vamos a analizar. Dos, la palabra mundo viene del latín mundus, mundi, que significa universo, y también el planeta Tierra. Viene de la palabra griega que significa cosmos, que tiene que ver con ordenado, con organización, y que está relacionado a la organización de la raza humana. Si vinculamos estos dos términos, Dios, el Ser Supremo, muestra a toda la raza humana que amor es dar y dar lo mejor, dar lo máximo, que en este caso, como lo hace Dios, dio a su único Hijo. El amor, por lo tanto, no se basa en solo sentir, es la acción de dar y dar lo grandioso que se puede tener. En este caso, envió Dios a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos los que creen en el Hijo tengan vida eterna. La palabra vida eterna
tiene que ver con conocer a Dios, al único Dios verdadero, y de igual manera a Cristo, el Mesías, a quien Dios envió a la tierra para salvarnos, como dice Juan 17:3. Tengamos un momento de oración. Señor, ayúdanos a comprender este versículo que es tan famoso y conocido. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a comprender, revélanos, Espíritu Santo, el significado de este texto, pero a su vez que le podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Señor, y en ese clamor de que nos ayudes a entender, queremos orar por los presidentes de las naciones del mundo y que tú permitas que estos gobernantes conozcan de Cristo como su Señor y su Salvador personal, porque no hay otra manera de dar estabilidad a un mundo tan dañado, tan atribulado, tan sufrido como se encuentra en estos momentos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El primer principio, por lo tanto, del amor es dar y dar lo mejor. Mire, qué precioso que es esto, ¿verdad? Si yo digo que amo a mi mujer, le daré lo mejor a ella. Si digo que amo a mis hijos, le daré lo mejor. Igual hará la esposa. Y si el esposo da lo mejor a la esposa y la esposa da lo mejor al esposo, los dos salen ganando. Hacia los hijos, hacia la gente, hacia todos. El amor tiene que ver con la capacidad de dar. Eso es amor. Quien ama tiene la capacidad de dar, pero dar no cualquier cosa, dar lo mejor. El segundo principio es el de buscar el bien del otro. Juan 3:36 complementa a Juan 3:16. Este texto de Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Esto es tremendo, porque implica que el creer en el Hijo implica obedecerle. No es suficiente decir que creo en Jesús. Es decir, que si creo en Jesús, tengo que obedecerle. Si usted y yo le preguntamos a Satanás, ¿crees en Dios? La Biblia dice que sí, y no solamente que cree, sino que tiembla. Por tanto, el creerle a Dios nos pone en el mismo nivel de Satanás. Creerle a Jesús implica también obedecerle. Si es que yo creo y le obedezco, tengo vida eterna. Pero si yo digo creo y no le obedezco, nunca tendré vida eterna. Y a cambio de eso, la ira de Dios está sobre mí. Y si nosotros analizamos con profundidad lo que nos está pasando en el Ecuador, en el mundo, no es otra cosa que la manifestación de la ira de Dios por no creer y no obedecer a Jesucristo. Todos los desastres morales que nos está pasando como nación, el Ecuador, es la manifestación de la ira y del juicio de Dios. Porque la Biblia, en capítulo 1 del libro de Romanos, nos muestra que la ira de Dios es abandonar al ser humano a su propia suerte. Como creo
que nos está pasando como nación. Estamos bajo el juicio de Dios y la iglesia tiene que levantarse como columna y fundamento de la verdad para movilizarnos, para desplazarnos y dar a conocer la verdad del amor de Dios. Este verso, como les decía, complementa el concepto de creer. Implica también la palabra obedecer. Y aquí hay una revelación importante. Si le pregunto a usted, ¿para qué vino Cristo a este mundo? Lo que se escucha, lo que se ha escuchado y lo que se tiene como conocimiento la mayoría de gente es que Cristo vino a hacernos mejores personas, a cambiar nuestros malos hábitos en buenos hábitos, a, hacer, a cambiar de personas malas a personas buenas. Y no es eso así, no es así. Cristo no vino a mejorar mi moralidad. Cristo no vino a cambiar mis malos hábitos en buenos hábitos. Cristo vino a darme vida estando yo muerto por mi pecado. Esto dice Juan 5:24. Esto es tremendo. Por eso la gente sin Cristo es un cadáver. Está muerta. Cristo vino y nos resucitó y nos dio vida y vida en Él. El objetivo de Dios al dar en amor a su Hijo es para que el ser humano que cree en Cristo y le obedece deje de estar muerto y tenga vida eterna y no caiga bajo el juicio de Dios y no caiga bajo el juicio de Dios. Bajo este punto, por lo tanto, el amor de Dios produce el bien del ser humano. Qué tremendo que es esto. Si le aplico, por lo tanto, a mi vida, si yo digo que creo en Jesús y le obedezco, implica que yo siempre buscaré el bien del otro. Si yo amo a mi esposa, buscaré el bien de ella. Si mi esposa me ama, buscará el bien mío. Si amamos a nuestros hijos, buscaremos siempre el bien de ellos. Si amamos a la familia, buscaremos el bien de la familia. Por lo tanto, el Hijo de Dios, el que ha sido transformado por la obra de la cruz, no podría odiar, no podría resentirse, no podría ser iracundo, porque si tiene a Cristo y le obedece, la ira no sería parte de la persona, porque la ira siempre produce el mal a otro. Los violentos, por lo tanto, están bajo la ira de Dios, porque la Biblia me dice que yo debo obedecer a Jesús. Y si no obedezco lo que me dice Jesús, estoy bajo la ira de Dios. Tengo que entender esto. Puede parecer difícil, pero es la verdad. Es la verdad. Vamos entonces a una aplicación. Y la aplicación va a estar en relación a la historia, a una hermosa historia de amor del capítulo 4 del libro de Juan. Jesús y la mujer samaritana. Juan 4, del 3 al 42. El amor siempre produce el bien del otro. Entendamos esto. Si esto fuese una verdad, no habría robos en el país. No habría violencia en el país. Habría respeto mutuo en el país. No habría injusticias en el país. Por esa razón me atrevo yo a decir que en el Ecuador, tal como estamos viviendo, estamos bajo la ira de Dios.
Y nosotros somos responsables de esto. Analicemos con detenimiento. En la época de Jesús, la mujer era considerada una persona de segunda categoría. Su trabajo era duro, difícil, y entre otras cosas tenía que recorrer largas distancias para llevar el agua de los pozos a sus respectivas viviendas. Esta historia narra cuánto ama Jesús y le restaura la posición de la mujer. En la zona donde se narra la historia era la ciudad de Sicar, en Samaria. Cerca de él estaba un pozo, que era una heredad de Jacob, que dio a su hijo José en Siquem, como dice Josué 24:32. Jesús, judío, conocía muy bien la cultura de ese entonces, y los samaritanos eran antagónicos con los judíos, a tal punto que estos, los judíos, cuando tenían que ir a Galilea, preferían dar la vuelta completa para evitar pasar por Samaria y de esa manera no contaminarse. Esta es una historia de amor hermosa. Preparemos nuestro corazón en oración para poder analizar con profundidad esta historia de amor. Oremos. Señor, abre nuestro corazón. Ayúdanos a entender que en esta historia de Jesús y la mujer samaritana hay principios hermosos que debemos nosotros aplicar. Y sobre todo permítenos entender que si el amor es buscar el bien del otro y a través de la evangelización el amor de Dios se manifiesta, ayúdanos a entender esto, que es la única manera de detener la fuerza tan dañina que nos está haciendo daño a nosotros, el Ecuador, y que es el pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos igualmente, oh Padre Celestial, a pedir por nuestros hermanos enfermos de este virus, por el pastor Miguel Mendoza y su hijo que están con este virus. Extiende tu mano, toca su vida, Espíritu Santo, recupérale, restáurale, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, como también a todos aquellos familiares y amigos que están pasando por esta enfermedad, de este virus. Señor, ten misericordia. Levántalos. En el nombre de Jesús. Amén. Analicemos ahora cómo debemos nosotros vencer las barreras de la cultura. Juan 4, del 3 al 9. Dice así el texto bíblico. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Hasta ahí el texto bíblico. Cuando se ama, se busca siempre el bien del otro. No se mira su aspecto externo. No se detiene por problemas raciales o culturales. Simplemente el agua del río del amor de Dios tiene que llegar al corazón de la persona que le necesita. La narración indica que Jesús, cansado del camino, en un día caluroso, rompiendo las barreras culturales, entró a la ciudad de Sicar, en Samaria.
Fue el pozo de Jacob y se sentó allí a descansar. Los pozos en ese tiempo estaban rodeados de piedras para su seguridad y durabilidad. Los discípulos de Jesucristo se habían ido a comprar alimentos. De pronto esta mujer samaritana llega al pozo a sacar agua, como era su trabajo, y Jesús toma la iniciativa para establecer una conversación. Mujer, dame un poco de agua, lo dijo Jesús. Esta expresión llamó la atención a la mujer, ya que ella sabía muy bien que judíos y samaritanos no usaban nada en común, ya que para los judíos el tomar cosas de los samaritanos implicaba quedar impuros. Esta es una reflexión muy importante. Jesús tomó la iniciativa, venciendo las barreras culturales. Nosotros, en el tiempo actual, si tenemos en nuestro poder el Evangelio, la buena noticia, esto debe ser compartida. Y el compartir no debe depender el tipo de persona al cual yo entrego el Evangelio o lo comparto. Debe ser independiente si son nacionales o extranjeros, si son ricos o pobres, si son personas agradables o personas que no lo sean, si son personas de nuestra cultura o diferentes, ¿verdad? No debería haber barreras. Y con todo mi corazón expreso lo siguiente: qué triste es pensar que el creyente que dice que ha nacido de nuevo, que tiene a Jesucristo y le obedece a Jesucristo, sea racista. El racismo no es parte del Evangelio. El racismo es una manifestación de la ira de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Jesucristo vino a este mundo por los que estaban perdidos, por los necesitados. Vino por la mujer de esta historia, que cansada de la vida y de sus propias luchas, estaba por cumplir sus obligaciones diarias de llevar agua a su casa. Entremos en un momento de oración. Señor, permítenos, oh Dios, si por tu gracia y misericordia somos salvos, no por obras, sino por la fe en Jesucristo. No nos permitas, oh Dios, ser selectivos para compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ver a la gente, independiente de su raza, de su cultura, de su posición económica. Ayúdanos a ver a la gente como el amor tuyo. Quita, Señor, el racismo de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Destrúyelo. No permitas que esto ocurra, Señor. Te lo ruego con todo el corazón. Y ayúdanos, oh Dios. Hay tanta gente mayores de edad, adultos mayores, que están en riesgo de contaminarse por este virus. Ten misericordia de ellos. Abrázalos. Espíritu Santo, extiende tu amor y tu poder para que no sean ellos contaminados con este virus. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La siguiente parte es hermosa. Hemos aprendido que nosotros, si tenemos el Evangelio, debemos entregarle a toda persona necesitada. Y en la Biblia, el racismo no puede ser aceptado como tal. Veamos Juan 4, del 10 al 18. Dice así el texto: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida?
¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viviendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. De cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Es una de las expresiones más hermosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces como iglesia, como miembros de la iglesia, y si tenemos algunos años de conocer el Evangelio, cogemos los textos bíblicos o la Biblia y queremos convertir a bibliazos, utilizando violencia en lo que decimos a las personas que no conocen a Jesús. Esta enseñanza de Jesús, que no solamente rompió las barreras de la cultura, sino que aquí muestra cómo se debe llegar a una persona que no conozca de la salvación. Como ser humano, yo creo que no siempre conozco la verdad de lo que es el amor de Dios. Mi propia cosmovisión religiosa, por mi cultura, muchas veces me impide percibir su amor. Y me encierro en mis propios conceptos adquiridos y no permito que Dios me hable a mi corazón. Así somos los seres humanos. Jesús le dice a la mujer, si supieras lo que Dios puede dar, esta exclamación de Jesús se repetirá y se ha repetido en todos los tiempos. La gran mayoría no sabe lo que es Dios, lo que Él puede dar. Y por pura ignorancia nos perdemos y entramos a profundas crisis personales y dañamos a la comunidad. Jesús le confronta a la mujer, que se da cuenta y le dice, ¿quién le está pidiendo agua? La mujer samaritana representa a la mujer de todos los tiempos. Representa a usted, represento yo, representamos todos cuando no conocemos la verdad. El ser humano como la mujer sufrida, trabajadora, que busca satisfacer las necesidades de su casa y de su propia persona. No lo conoce a Jesús. No sabe que de él fluye agua de vida, y que no soluciona únicamente las necesidades primarias, sino que el agua de vida que viene de Jesús soluciona los problemas morales, los problemas emocionales, los problemas espirituales que enfrenta la mujer de todos los tiempos y que enfrenta el ser humano en todas las épocas de la historia. Tenemos un error muy fuerte en pensar que el problema central del ser humano es material. Lo que Jesús está mostrando aquí, que el problema central del ser humano no es material, sino moral, espiritual. Frente a las expresiones de Jesús, la mujer samaritana se encierra en su mente, no entiende lo que está escuchando. Ella mira una realidad diferente. En el verso 11 dice, y ella analiza y dice, hay agua en el pozo de Jacob. Se requiere un recipiente para sacar el agua. Jesús no tiene el recurso necesario. ¿Cómo es que me quiere dar agua que produce vida? Por iniciativa propia de la mujer, al ver la ausencia del recurso de Jesús, le vincula en una posición de su religión como parte de su cultura. Ella le dice, ¿eres superior a Jacob? Como dice el verso 12.
Jesús le abre la puerta para que la mujer perciba el mundo espiritual. En los versos 13 y 14. Jesús le dice, el que toma agua de este pozo volverá a tener sed. Ese es el ciclo de la vida natural. Si tengo hambre y alguien me da solución para mi problema de hambre, comeré, pero volveré a tener hambre. Así ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Pero Jesús dice, el que toma el agua de mí no tendrá sed jamás. Es el ciclo de la vida espiritual. El que toma agua de Jesús se vuelve fuente de agua en donde brota la vida eterna. El agua que fluye de Jesús, la vida eterna. Y esto es importante. Debemos entender que nuestro problema central no es material, es espiritual. La mujer se dio cuenta que hay algo diferente en las palabras de Jesús, pero todavía analizaba su pensamiento de forma racional. Versículo 15. Dame esa agua y no volveré a este pozo para sacar el agua y me liberé del trabajo agotador. Note que la mujer insistía en que su problema central era el físico, no espiritual. Jesús le hace la pregunta correcta para que se descubra a sí mismo el estado de su vida espiritual y su verdadera necesidad. Ve, llama a tu marido y vuelve acá. Lo dijo así Jesús. No le dijo que eres pecadora y que necesitas arrepentirte de tu vida, ¿no? Utilizó sabiamente las palabras, porque apunta a que la persona reconozca su necesidad espiritual. Si la persona no reconoce su necesidad espiritual, nada podrá hacer. Ella voluntariamente descubre su estado espiritual y lo confiesa. Versos 17 y 18 y le dice, no tengo marido. Jesús le dice, 5 has tenido, pero el que ahora tienes no es tu esposo. Has dicho la verdad. Hagamos un selah. Esto es muy profundo. Jesús le dijo, has dicho la verdad. Oremos. Señor, permítenos ser tiernos cuando podemos evangelizar y no aplastar a la otra persona pensando en que yo soy santo y el otro es pecador. Ayúdanos a ser como Jesús, a levantar al que está caído, a darle esperanza al que no lo tiene, a darle rumbo y orientación al que está perdido, con palabras tiernas que lleguen a su corazón y pueda sacar de su corazón la realidad y su necesidad espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender que el amor siempre buscará el bien del otro. Y la evangelización no debe ser por fuerza, no debe ser a presión, debe ser natural. La evangelización produce siempre el bien del otro. Ayúdanos también, Señor, a entender que vivimos en un país, oh Señor, donde necesitamos darnos cuenta de una necesidad fuerte. Y es que las diferentes empresas y organizaciones que mueven la economía del país necesitan tener procesos de bioseguridad muy importantes y que se lo apliquen en sus trabajadores para preservar sus vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siguiente paso, la revelación. Note que la evangelización es un proceso, no es algo mecánico que se aprende. Tiene que haber revelación. La gente no puede, por obligación, declarar algo que anhelamos o motivamos para que la gente lo haga.
Debe haber revelación primero. Juan 4, del 19 al 26. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Miren cómo contestó Jesús. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Cuántos errores hemos cometido en la evangelización? No han visto misericordia, han visto muchas veces fuerza, ímpetu, imposición. La mujer samaritana se da cuenta que Jesús era a su criterio un profeta. Y la conversación da un giro. Ella ya no pregunta sobre cosas materiales. Ahora se enfoca en cuál es la manera correcta de adorar a Dios. ¿Noto eso? Jesús tuvo la habilidad en generar una pregunta de tal manera que ella saque de sí misma una pregunta que seguramente tenía guardada. Y es el dilema de la vida. ¿Cómo se debe adorar? ¿Cuál es la verdadera forma de adorarle? ¿Cuál es el verdadero culto para adorar a Dios? ¿Es el monte? ¿Es la ciudad? ¿Es el templo? Venimos al templo evangélico a adorar a Dios. ¿Es así nuestro criterio? Jesús le hace una declaración en el verso 22 al 24. Dice él que la salvación viene de los judíos y tenemos que reconocer eso. Que la adoración no es cuestión de lugar geográfico, que la adoración está en el interior de mi corazón y que si Dios es espíritu, se debe adorarle a Él en espíritu y en verdad. Por lo tanto, es mi estilo de vida lo que define mi nivel de adoración a Dios. No vamos a los templos evangélicos a adorar a Dios, hermano. No es así. Yo debo adorar en todo momento, en todo lugar, con mi estilo de vida. Yo puedo estar en el templo cantando alabanzas y no adorando a Dios. Qué fuerte que es esto, ¿verdad? Puede ser una hermosa la alabanza y haya gente que aunque esté cantando canciones hermosas, no esté adorando a Dios. Porque la adoración se lo hacen en espíritu y en verdad. La mujer samaritana en el verso 25 sabía y tenía una cultura religiosa. Ella dice, el Mesías del Cristo tiene que venir. El Mesías del Cristo nos explicará todo. Y Jesús se presenta como el Mesías, como el Cristo. En el versículo 26 dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. El amor más grande que se puede experimentar en un ser humano es reconocer que Jesús es el Cristo, es el Mesías y es el Salvador del mundo. Ya que de esa forma la paga del pecado, que es la muerte espiritual, se transforma en vida eterna con Él. ¿Adoramos nosotros de una manera correcta?
Si decimos que somos creyentes y Jesucristo está en nuestro corazón, ¿cuál es nuestro estilo de adoración? ¿Por qué no nos centramos muchas veces en lo que se hace en los templos y no en nuestra vida personal? ¿Por qué no hacemos eso? Querida Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, eso es una revelación importante. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo Dios recibirá la adoración? Dios es espíritu y los adoradores, dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Muchas veces cantamos lindas canciones y no entendemos su significado. Por eso la alianza tiene una buena dosis de razón en apuntalar a los himnos, porque los himnos tienen significado en su letra, tienen significado en su letra, y la adoración y la alabanza, parte de este proceso es entender la letra, entender el significado, porque hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Verdad que es así? El compromiso. Analicemos el compromiso. Juan 4, del 28 al 29 dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron a que quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, les decía a la mujer. Ahora le hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Qué maravilla. La mujer samaritana se olvidó del agua del pozo, dejó el cántaro y regresó a la ciudad. Había algo que ardía en su corazón. No podía quedarse quieta. Tenía que hablar sobre el Mesías, sobre el Cristo, el profeta que le descubrió su necesidad espiritual de tomar el agua de vida. Vengan a ver al Cristo de la profecía, el que me dijo todo lo que había hecho, decía ella. La gente creyó en ella y fueron a ver a Jesús el Cristo y le invitaron a quedarse con ellos 2 días y creyeron en Cristo, el Salvador del mundo. Amada iglesia, ¿no miramos a la nación como está? ¿Cuál es la solución para que se detenga la maldad? ¿Cuál es la solución para que se detengan las consecuencias del pecado? Déjenme hacer un símil. Estamos en un invierno fuerte, ¿verdad? El agua cuando se satura, se desliza y hay inundaciones y el lodo lo destruye todo a su paso. Así es el pecado. Así es el pecado. El pecado está como una inundación dañando todo lo que encuentra. Hay que pararlo. ¿Cómo se para? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo se puede buscar el bien de la comunidad? No hay otra manera sino de evangelizar. ¿Cómo pues? Como la mujer samaritana, que no se quedó quieta, sino que dejó su cántaro, fue corriendo al pueblo a invitar a la gente. Ella sabía que se encontró con el Mesías, con el Cristo, su Salvador. Ninguna persona que tenga realmente un encuentro verdadero con Jesucristo puede quedarse quieto. Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, el lodo del pecado está inundando las costas y la sierra y el oriente.
Y la única forma de detener el lodo que produce el pecado es buscando el bien del otro. Y esto es la evangelización. Mi mejor muestra de amor a otra persona es que conozca del Mesías, que conozca del Cristo. Y es el mayor bien que yo puedo hacer. Creo que de esta manera se ha comprobado que el amor siempre produce el bien del otro. Esto es el ecocudé, lo que se quería demostrar. Oremos, terminemos en oración. Señor, ayúdanos a comprometernos. Ayúdanos a tener el lodo del pecado que está destruyendo nuestras ciudades, como lo está haciendo el invierno. Ayúdanos a dar solidez a la comunidad para que éste no se licúe. La sociedad se está licuando, Señor, por el pecado. Ayúdanos a detener, Señor. Te lo rogamos con todo el corazón. Ayúdanos también. Te pedimos por todos los enfermos, por los que están infectados de este virus. Sana, Señor, a los que estén enfermos de este virus en tu voluntad. Pero ayúdanos también como iglesia a entender este principio que hemos aprendido. La mejor manera de demostrar mi amor hacia la gente es buscando el bien de esas personas. ¿Cómo es buscando el bien? Compartiéndoles el Evangelio. Ayúdanos, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.